Queridos alumnos, ahora nos encontramos en la sesión número 13. Aquí abordaremos la unidad número 4, Fuentes del Derecho Internacional Público. Y en esta primera vamos a analizar lo que son los tratados y las convenciones internacionales. Analizaremos, por lo tanto, como objetivo de esta sesión, la función de los tratados y convenciones como fuentes del derecho internacional público. Al finalizar, elaboraremos un reporte de lectura sobre algunas lecturas ya dirigidas que les hemos dejado a través de la plataforma de Brightspace para que ustedes puedan leer y resolver. Ahora bien, más adelante veremos otras fuentes como son la costumbre internacional, los principios generales de derecho, el principio ex aequo et bono, las fuentes auxiliares y otras fuentes del derecho internacional público. Rápidamente adentrándonos en nuestra asignatura, vamos primero a dar una explicación general de lo que son las fuentes del derecho internacional público. El derecho internacional público ya habíamos visto que es un conjunto de normas y reglamentos complejo que regulan las relaciones entre los estados, pero estos se derivan de diferentes fuentes, incluidos tratados, costumbres internacionales, principios generales de derecho, decisiones judiciales o escritos jurídicos. Esta sesión va a explorar estas diferentes fuentes y evaluará qué tanta importancia tienen en la promoción del crecimiento y desarrollo de los negocios o del comercio internacional. Los tratados internacionales se consideran la fuente más importante del derecho internacional en el siglo actual en el que nos encontramos. Constituyen una obligación contractual entre las partes y pueden llegar a considerarse la principal de todas las fuentes de derecho. Los tratados se negocian entre los estados y estos pueden ser bilaterales o multilaterales, dependiendo del número de partes involucradas. Son jurídicamente vinculantes y pueden igualmente aplicarse en tribunales internacionales. Los tratados son importantes para promover el crecimiento y el desarrollo de los negocios o el comercio internacional, ya que nos proporcionan un marco para la regulación del comercio y la inversión internacionales. También proporcionan un mecanismo para resolver disputas, que estos pueden ser desde los propios tribunales internacionales o también, por supuesto, pueden ser los mecanismos alternos de solución de controversias. Algunos ejemplos: la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio fueron fuentes importantes en su momento también de lo que es el derecho internacional relacionado evidentemente con el comercio. Hoy, la Organización Mundial de Comercio es una organización internacional que establece las normas y los reglamentos para el comercio internacional. Las costumbres internacionales también son importantes, nos ayudan a codificar las leyes consuetudinarias existentes. El derecho internacional consuetudinario consiste en normas que se derivan de una práctica general aceptada como un derecho y existen independientemente del derecho de los tratados. Para demostrar que una determinada norma es consuetudinaria, tienen que haber pruebas objetivas de que es practicada por los estados y que la comunidad internacional la ha aceptado como necesaria, como si fuese una cuestión de derecho. El derecho internacional consuetudinario es importante también porque promueve el crecimiento y el desarrollo de los negocios o del comercio internacional y la protección de los derechos humanos, ya que proporciona un marco normativo que permite esa disposición. Contamos también, por supuesto, con la Comisión de Derecho Internacional, que ya ha sido anteriormente analizada en nuestras sesiones previas y que proporciona pruebas autorizadas de derecho consuetudinario por la comunidad internacional. En cuanto a los principios generales de derecho, pues veremos también que son importantes, aunque no está claro si son una fuente principal o auxiliar por parte de algunos autores. La mayoría determinan que se tratan de una fuente principal, mas no necesariamente reemplazan tratados internacionales o el derecho consuetudinario internacional, sino que más bien ayudan a darle la interpretación correcta. Los principios generales de la ley se basan precisamente en la ley natural básica, que es un conjunto de principios morales universales que son inherentes a todas las sociedades. Entonces, analizando precisamente el tema de los tratados internacionales, en la información a la que ustedes tendrán acceso veremos primero los conceptos de fuentes de derecho, cuál es su sustento jurídico, que es precisamente el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que en su artículo 38 establece de manera muy puntual que existen 4 fuentes principales que deberán de tomarse
en cuenta al momento de sus determinaciones. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los litigantes, la costumbre internacional como prueba de la práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales de derecho internacional, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia como auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Hay principios de jerarquización también en las fuentes de derecho internacional público que vamos a analizar en el contenido que ustedes tienen. Lex posterior derogat priori. Vamos a ver también la lex speciali derogat lege general y lex posteriori generalis non derogate lege priori speciali también. Hay conceptos de tratados internacionales de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados que es importante para que nosotros podamos tener una aproximación conceptual al tema. Veremos que por convenciones nos referimos a tratados que son celebrados entre estados, que son por escrito y que son regidos por el derecho internacional. Y vamos también a ver que hay diferentes formas en las que podemos concebirlos, llámense convenciones, convenios, cartas, pactos, acuerdos, protocolos o tratados en sí. Hay procesos diferentes de celebración de un tratado, desde la negociación, la adopción del texto, la autenticación del texto y también la manifestación del consentimiento. Vamos a ver que hay formas específicas de manifestar el consentimiento, como pueden ser las firmas, el canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación, aprobación o adhesión, y que cuál se va a utilizar depende de lo que los estados negociadores acuerden. Aprenderemos también a clasificar los tratados por su número de sujetos, si son bilaterales o multilaterales, por sus requisitos formales, si son formales o informales, por el alcance de sus normas, si son tratados leyes o tratados contratos, y por su duración, si son permanentes o si son transitorios. Veremos que las Naciones Unidas ha tenido un papel importantísimo en la celebración de tratados. Antes de las Naciones Unidas, teníamos un número ínfimo de tratados internacionales. Después de las Naciones Unidas tenemos un volumen gigante de tratados internacionales. Inclusive mencionábamos la evolución que hubo, por ejemplo, de 1945 a 1955, que apenas se registraron y publicaron por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas 225 tratados. Imaginemos el avance de esos 225 tratados cuando a mediados de 1963 ya teníamos registrados 7,420 tratados internacionales con 470 volúmenes. Entonces sí ha habido un crecimiento enorme y en todos los casos regidos naturalmente por el Pacta Sunt Servanda, que significa que los pactos deben de cumplirse, que es un acuerdo de buena fe que rige a todos los tratados. Analizaremos cuáles son los órganos estatales competentes para la celebración de los tratados, el concepto de reserva, casos en los que no se admiten las reservas, qué pasa si una reserva es objetada, aspectos importantes que regula la Convención de Viena sobre los aspectos de los tratados, como la aplicación de los tratados en el tiempo estipulado por las partes, la aplicación de los tratados en el territorio estipulado por las partes y la aplicación de los tratados sucesivos que contengan disposiciones referentes a la misma materia. Así que ya lo saben, revisen Genially para que puedan tener la información completa, que es sobre todo materia de examen. Revisen las lecturas dirigidas y los videos que nos sirven también para complementar el conocimiento ya adquirido, y se les deja igualmente este video con su respectivo podcast para que puedan tener un resumen o sumario de ambas cosas que son importantes para su formación en esta sesión número 3. Nos vemos en la siguiente sesión. Mucho éxito en su estudio.